Después, señores, ¿cómo están? Me voy a poner así, ¿verdad? Por lo menos para que vean un ratito mi rostro, para el que todavía no me vio y no me conoce. Lo importante es que se vea la guitarra, y creo que ahí se ve bien el mango. Este es un ejercicio que está en sol mayor que le había prometido ya a la gente de Ñeñe Armonizana Le Gallá esta semana, ¿verdad? Pero tengo dos hijos pequeños, señores, y también trabajo aparte, entonces tengo poco tiempo. Tampoco tengo tiempo para editar videos, para hacer PDF y esto y lo otro, así que venía a tener ponerme mañana, poner a hacer porque o si no, nave aprendemos. Hay que escuchar también, no solamente mirar, sino que traten de escuchar, ¿verdad? Voy a tocar cuerda por cuerda y despacito para que puedan sacar. Ok, este es el ejercicio. Tan sol mayor. Muy bien, y ese es el ejercicio, ¿verdad? Espero que les guste. Eh, este primer acorde les muestro, ¿verdad? Este primer acorde se aprieta así. Solamente estoy tocando la quinta cuerda. Estoy apretando el bajo en el. Estoy apretando el si acá, ¿verdad? Y después suenan las tres primeras cuerdas, ¿verdad? Suena el sol al aire, suena un re y un sol, ¿verdad? Entonces eso sería sol mayor con invertido al si, ¿verdad? Después viene el siguiente acorde, siguiendo la misma figura, ¿no? La misma figura, la misma digitación, pero bajando medio tono. Tengo lo que sería un si bemol disminuido con trecena bemol, ¿verdad? Después viene un la menor séptima, es un la menor tuya y te que tenemos. Solamente que se levanta el anular y se deja el sol al aire sonando, ¿verdad? Ese es la menor séptima. La menor séptima. Y después viene este acorde, ¿verdad? Que en realidad este acorde viene a ser un. Este acorde. Solamente que está invertido al do, ¿verdad? Está invertido al do. En vez del re está sonando la novena bemol. O sea que la tónica no está presente en este acorde. Y el la es reemplazado por el si, ¿verdad? Entonces sería en realidad sería un es como apretar así, ¿verdad? Para los que nos quieren apretar este acorde, entonces aprieten este y ya está, solucionado el problema. Esto sería un re séptima con novena bemol, ¿verdad? Pero el acorde que yo le envié, le mostré este, un acorde invertido está. Es el mismo acorde solamente que está invertido al do, ¿verdad? Y tiene una sexta. Sexta con novena bemol. Nunca van a encontrar así así nomás ese acorde. En este contexto al menos. Después viene. Me perdí. ¿Cómo estábamos? Ah, bueno, después viene un. Este es un re menor. Este se aprieta así, ¿verdad? ¿Verdad? Solamente que en vez de apretar el re voy a apretar ahora el bajo en la. ¿Verdad? La quinta cuerda no va a sonar y lo que va a sonar es la cuarta, la tercera y la segunda. Y después viene otra vez, ya viene este acorde. Este es un la bemol disminuido con trecena bemol, 13B. Después viene este hermoso acorde que es un do mayor séptima, un do mayor con sexta y séptima mayor, de la gran pistola, invertido al sol. Es como apretar como apretar un do, ¿verdad? Después puedes levantar el dedo, este dedo, y entonces ya es un do séptima. En vez de que suene este sol, lo que vamos a apretar es este la, entonces quedaría así, ¿verdad? Pero lo que yo quiero también es apretar el sol, entonces
Inclusive el mi también al aire puede sonar. ¿Verdad? Bueno, y después viene el siguiente acorde que es un sol bemol disminuido con trecena bemol de vuelta. Es como el mismo que viene. Después viene este acorde, que es un si disminuido, semidisminuido, pero que está invertido al fa, ¿verdad? Y suena, siempre mantenemos, o sea que la quinta cuerda no está sonando, este está muteado. Y lo que suena es este fa, suena el re al aire, suena este la y suena el si también al aire. Y después viene este acorde, que es un si bemol séptima con novena, ¿verdad? Es como hacer este acorde, ¿verdad? ¿Verdad? Inclusive puede sonar también ese mi para convertirse en ese caso entonces en un si bemol séptima con novena y oncena aumentada, ¿verdad? Es como hacer este también, ¿verdad? Pero nosotros estamos aprendiendo acá. Vamos por parte. Y después viene un la menor, ¿verdad? Puede ser también este, pero yo hice ahora acá. Porque ahora sí va a venir este acorde que hace rato estaba camuflajeado, que es el re séptima. Re séptima con novena bemol. Y después viene este acorde que es un sol mayor con séptima mayor y quinta aumentada, que después resuelve en un sol mayor con séptima mayor, ¿verdad? Es lo que se escucha, ¿verdad? Este acorde todo el mundo conoce, en cualquier revista que es la otra. Primero el sol mayor con séptima mayor y quinta aumentada, después el sol mayor con séptima, ¿verdad? Y en teoría podría terminar el ejercicio ahí, pero no. El ejercicio termina armonizando un fa, ¿verdad? Un fa es la séptima nota del campo armónico de sol mayor, ¿verdad? Pero en vez de terminar así, lo que hacemos es terminar utilizando un si mayor, armonizando ese fa sostenido con un si mayor, ¿verdad? Que tiene también sexta y novena. Inclusive ese se puede hacer acá, no sé si se llega a ver. Y acá me sobra este si bemol también que puede sonar ahí. Pero en este caso yo pierdo la melodía que yo estoy queriendo armonizar, que es el fa sostenido, ¿verdad? Entonces hago así, ¿verdad? Entonces eso se llama, en la práctica común se llama la tercera de la picardía, porque está es la tercera, el tercer acorde dentro del campo armónico de sol mayor, es el si menor, ¿verdad? Pero yo le convertí en mayor al cambiar re por re sostenido, ¿verdad? En este caso específico yo no estoy siquiera apretando siquiera ese acorde, ni siquiera esa nota. Es un si mayor que se entiende que es si mayor, pero no está presente la tercera. Pero bien que podría también, ¿verdad? En fin. Y espero que les sirva, gente. Espero que se haya visto cualquier cosa, pregúntenme, ¿verdad? Y cuando tenga tiempo les voy a responder. A nivel de posición y será. Hay veces que no puedo, o sea, compréndame, soy padre de dos criaturas chiquititas, ¿verdad? Que requieren constantemente mi atención, ¿verdad? En fin, un fuerte abrazo a todos.